una palabra que ha movido pueblos, ha levantado ejércitos, ha derribado imperios, ha cambiado el curso de la historia. Es el sueño, el anhelo de todas las personas. Esa palabra es libertad. Por la libertad o en nombre de la libertad se han desatado guerras. En nombre de la libertad los pueblos han enfrentado a otros. Por la libertad, hombres y mujeres abandonaron sus hogares, cruzaron mares, soportaron prisiones y en muchos casos entregaron su vida. La libertad inspira himnos, revoluciones, constituciones, declaraciones de independencia, credos. Cuando un pueblo, un grupo de personas siente que ha perdido su libertad, lucha por recuperarla. Si una persona está encarcelada, comienza a soñar con escapar. Cuando alguien ha vivido bajo opresión, entiende que la libertad es necesaria, una necesidad de muy adentro. El pueblo de Israel clamaba por libertad cuando se encontraba esclavo en Egipto. Durante 400 años vivió bajo la opresión de una potencia en aquel entonces, la potencia egipcia. Así que eran esclavos, trabajaban todo el día, eran humillados, su familia sufría, tomaron su tiempo, tomaron todo, tomaron hasta su futuro. Entonces Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. Qué bueno esto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. Dios lo conoce todo. Y he descendido para librarlos. Dios se presenta como el Dios libertador. No solamente como el Dios que escucha nuestras oraciones, sino el Dios que también rompe las cadenas. Es el Dios que conoce nuestro sufrimiento. Es el Dios que desciende, aleluya, a nuestras vidas para dar libertad. He descendido para librarles. Pero hay una pregunta que nos hacemos, o deberíamos, es: ¿qué es realmente la libertad? ¿Es libertad vivir en el país que uno desea? ¿Tener derecho a votar? ¿Poder trabajar, estudiar, viajar, comprar una propiedad, establecer un negocio o practicar su fe? Todo eso es parte de la libertad. Se le llama la libertad social o cívica. Son privilegios valiosos que agradecemos a Dios por tenerlos. Pero una persona puede vivir en una nación libre y continuar siendo esclavo dentro de sí mismo. Así que esa persona puede tener libertad para viajar, pero no puede escapar de sus recuerdos. Sus recuerdos le angustian y le golpean. Una persona puede tener libertad para hablar y expresarse, pero vive dominada por lo que otros digan. Así que lo que otros digan le mantiene esclavo, y esa persona busca complacer a todo el mundo para que todo el mundo esté feliz sin darse cuenta que es esclava de lo que los otros piensen de ella. Tenemos que ser libres. Puede tener libertad para escoger lo que quiera hacer, su profesión, aunque no puede controlar sus pensamientos, esos que vienen y están ahí y le golpean todo el día. Pensamientos de temores, pensamientos de problemas, de dificultades, de qué va a pasar, cómo será mi futuro, cómo serán los años que vienen, etcétera. Puede tener dinero en el banco, pero vive encarcelada por la ansiedad. Podría tener una casa, pero duerme dentro de ella como una prisionera, como si no tuviera nada. Y puede vivir en un país libre y estar encadenada al pecado, a la adicción, a la amargura, al resentimiento, a la culpa, al remordimiento y de nuevo a la necesidad de aprobación. Por eso la pregunta de este mensaje no es únicamente ¿vivimos en libertad? La pregunta es:
¿Somos realmente libres? ¿Qué es la libertad? La libertad puede definirse como la capacidad de actuar. Puedo actuar, puedo dar un paso hacia adelante. No importa dónde me encuentre, estoy seguro que la vida está o consiste de decisiones. Yo debo ser una persona que tome decisiones. Y dependiendo de esas decisiones, así será mi vida. Lo importante es que tengo la libertad de decidir cómo quiero vivir. El problema es luchar y tomar la posición que debo, o actuar o hacer lo que tengo que hacer para entonces poder decidir. Es escoger vivir sin estar sometido a nada que me pueda afligir. Ahora, en la condición de quien no se encuentra encarcelado, pero está controlado o sometido a una fuerza que le impide ser lo que desea ser. Bíblicamente la libertad es algo más profundo. La libertad no es simplemente poder hacer lo que yo quiero. La libertad verdadera es tener poder para hacer lo que es bueno, para hacer lo que es correcto y para que esté todo lo que yo hago conforme a la voluntad de Dios. Así que no es libertad para hacer lo que yo quiero, es la libertad, el poder, la habilidad, la fortaleza, el deseo, las ganas, no de conforme yo quiero, que Dios demanda. Porque si yo puedo hacer todo lo que deseo, no soy libre, soy esclavo de mí. Aleluya. No puedo consumir lo que quiera, mas puedo detenerme y darme cuenta que puedo detener y actuar diferente. Puedo hablar como quiera, pero eso no significa que no tenga que controlar mi lengua y pensar lo que voy a decir. Puedo entrar y salir de cualquier lugar, pero puedo decidir a qué lugares entro y a qué lugares me abstengo de entrar. Si puedo gastar mi dinero como quiera, pero no puedo dominar mis impulsos, yo no soy libre. Soy esclavo de ese deseo de gastar, porque cuando gasto y obtengo cosas me siento muy bien. El problema es que eso hace la publicidad. Serás feliz cuando tengas este carro. Serás feliz cuando adquieras esto o lo otro. Y no hay peor mentira que eso. Usted ya debe ser feliz antes de consumir. Así que no consumimos por ser, consumimos por ser. En otras palabras, consumimos porque realmente lo necesitamos, no para que eso cambie mi corazón y mis emociones, porque entonces voy a ser libre del consumismo para sentirme bien. Aleluya. La libertad no consiste en ausencia de límites. Quiten los límites porque quiero ser libre. Consiste en no estar dominado por aquello que destruye mi vida. ¿Escucharon? La libertad no consiste en la ausencia de límites, sino en no estar dominado por aquello que destruye mi vida, que no trae ningún bien. Les pondré un ejemplo fácil. El pez es libre cuando ¿qué? Cuando está en el agua. Pero imagínense el pez inconforme y dice: yo quiero conocer más allá. Yo quiero ver aquellos edificios. Yo quiero salir y ver cómo es la vida allá más allá. Así que si el pez decide salir del agua, porque considera que el agua limita su libertad, no se hace más libre, comienza a morir. Así que debemos pensar qué cosas son para nosotros, qué es lo que Dios desea para nosotros, y evadir cualquier cosa que es más que todo majadería y que no me trae ningún bien. El tren es libre para avanzar cuando permanece ¿sobre qué? Sobre los rieles. Si abandona los rieles para escapar de sus límites, no alcanza una libertad mayor, se descarrila. Y Dios ha puesto rieles para nosotros. Y la vida consiste en tener la sabiduría de mantenernos en los rieles, en los límites establecidos por Dios. No porque quiera limitarnos, sino porque nos ama.
Alaban al Señor. Así que si alguien dice la libertad es una vida, un destino sin límites, estaría incorrecto, porque los límites son para nuestro bien. Así que el ser humano es verdaderamente libre cuando vive dentro del propósito, la verdad y el orden que Dios ha establecido. Una de las palabras hebreas utilizadas para hablar de libertad es deror. Comunica la idea de liberación. Comunica la idea de libertad. En Levítico 27:10 dice, usando esta palabra: santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Lo vamos a explicar. Esta declaración pertenecía al año de jubileo. Cada 50 años se liberaba a los esclavos. En otras palabras, se vivía en un tiempo donde había gente que estaba en una escasez extrema, o bien nacía perteneciendo a otros. Pero a los 50 años Dios decía: libérenlos. Así que los esclavos hebreos debían ser liberados. Ahora, el jubileo anuncia que la libertad, la deuda y la pérdida no tienen que ser eternas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bonito. El jubileo, o la enseñanza del jubileo, es que la esclavitud, la deuda, la pérdida no tienen que ser eternas. Dios establece un momento en el cual se debía proclamar: la cadena aquí terminó. No más cadenas. No más cadenas. La deuda termina aquí. La pérdida termina aquí. El cautiverio se acabó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. La libertad bíblica no era algo solamente que se sentía en nuestras emociones o sentimientos. Era una proclamación verdadera. No se decía eres libre, sino que se abrían las puertas. Tu deuda ha sido perdonada, se cancela. Y aquí es donde está nuestra libertad. Cristo nos ha hecho libres porque ha perdonado nuestras vidas de nuestros pecados. Aleluya. Ahora hay otra palabra que significa liberado o libre de la servidumbre. Nos muestra que desde el Antiguo Testamento Dios se revela como aquel que no desea que el ser humano viva bajo presión, sino que seamos libres. En el Nuevo Testamento encontramos palabras también para libertad, para independencia. Hay una que cuando me habla de libertad, me está diciendo que ahora Cristo me ha dado una nueva vida. La vida pasada era una vida de esclavitud. ¿A quién? Al enemigo, al pecado, a la carne, a la maldad. La persona, por más que se esforzaba para cambiar, no podía. Pero ahora en Cristo somos libres. Y en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, San Pablo usa esta palabra cuando dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Estad firmes. Hay personas, hermanos, que han sido libres por el Señor, pero todavía tratan de escaparse al pecado, escaparse a la esclavitud, a los hábitos destructivos. Y mis hermanos, la exhortación del apóstol Pablo es: manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, el Señor nos libertó. Él quitó de nosotros toda aquella cosa que nos amarraba. Pero sucede que hay personas que todavía quieren vivir en su pasado o experimentar como el pez en el agua, salir a ver qué hay más allá. San Pablo dice: manténganse firmes en este deseo. Voy a estar firme, aleluya, en la libertad que Cristo me ha dado.
Pablo dice que Cristo nos ofrece libertad, pero más allá dice, Cristo nos hizo libres. La libertad cristiana ya fue realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo se hizo esclavo por nosotros, tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado, recibió nuestra condenación, murió nuestra muerte, para que nosotros no tuviéramos que pagar por nada de eso. Él rompió el poder de aquello que nos dominaba. Él resucitó y abrió el camino hacia una vida nueva. Sin embargo, San Pablo advierte y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Dios te libertó, mantente libre. Alabado sea Dios. Alaban al Señor. Si Dios te libertó, mantente libre. Hay personas que dicen, pastor, es muy difícil, he tratado, pero me veo otra vez envuelto en las mismas cosas. El gran mensaje es que tú no puedes solo, necesitas de Cristo. Entonces me devuelven la pregunta y dicen, pero ya tenemos a Cristo. Pero lo que decimos acá es que el cristianismo es una vida de relación con Dios, diaria, constante. En el momento que te sueltas de Cristo, tu carne empieza a dominar y a mandar sobre tu destino. Pero mientras estés agarrado al Señor, mientras estés en la vid, eres libre y recibes la fortaleza para vencer. Así, mis hermanos, que cuando Pablo dice no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud, está diciendo que una persona liberada puede intentar regresar a las mismas cadenas de la que ya Dios lo liberó. Quiero repetirlo. Significa que una persona liberada puede intentar regresar a las mismas cadenas de las que ya Dios le había liberado. A ver, ¿algún ejemplo? Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Aleluya. ¿Escucharon la diferencia? Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Israel sale de Egipto, del mundo, pero el mundo no salió de su corazón. Ese es el problema. Es lo mismo que la esposa de Lot cuando sale de Sodoma y Gomorra. Sale de Sodoma porque va a ser destruida, pero su corazón está todavía ¿a dónde? Está atrás, en Sodoma. Así que mis hermanos, habían cruzado el Mar Rojo, pero seguían pensando como esclavos. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambien su manera de pensar. Israel sale de Egipto, pero Egipto está en su corazón. Cruzaron el mar más allá de Egipto, pero seguían pensando como esclavos. Estaban en otro lugar geográficamente, pero interiormente todavía estaban condicionados por la vida que habían llevado en Egipto. Cuando tuvieron hambre decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. ¿Qué blasfemia? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos con las ollas de carne. Qué rico, una ollita de carne. Qué pensamiento más lindo tenían los judíos. Las ollas de carne en Egipto. Recordaban la comida, pero se olvidaron de los latigazos, de la esclavitud, de la humillación, de tantas cosas que sufrían. Lo único que pensaban era la olla de carne. Hay gente que es así. Ahora que voy a la iglesia me pasa esto, me pasa el otro, me pasa allá. Ahora que me someto al Señor, cuánto cuidado hay que someterse a Dios, porque el diablo se enoja y el infierno se alborota y me comienza a ir mal. ¿Quién dijo eso? No es así. Cuando te sometes a Dios te va bien. Cuando le buscas de todo corazón te va bien. El problema es su enfoque. Está enfocado en otras cosas. Pero en Cristo hay poder. En Cristo hay vida. En Cristo hay victoria. Aleluya. Ellos recordaban las ollas, pero se olvidaron de que eran esclavos. Recordaban los placeres de Egipto, pero olvidaban el precio que habían pagado por ello. El esclavo se acostumbra tanto a las cadenas que comienza a echarlas de menos y a extrañar.
Hay personas que desean ser libres, pero al mismo tiempo tienen miedo de abandonar aquello de lo que están agarrados y lo esclavizan. Es que esto me ayuda a escapar. Es que esto me ayuda a huir. Es que esto es tan necesario, es parte de mi vida. Claro, ha sido practicado por años, pero el Señor quiere que sueltes aquello y entonces vas a experimentar libertad. Quieren dejar una relación destructiva. ¿Y por qué no la dejan? Porque temo quedarme solo. Y abuelita decía, mejor es solo que mal acompañado. Y hay relaciones tóxicas. Y hay codependencia, donde la gente está sufriendo, pero está tan acostumbrado que nadie le hace ver que a unos pasos hay una puerta donde puede salir y nunca más regresar. Quieren abandonar una adicción, pero temen enfrentar el dolor sin anestesia. Entonces, prefiero estar en adicción. Recuerdo una vez, cuando me sacaron, tenía un colmillo, esa era la causa de bullying en la escuela. Y tenía el colmillo y el diente, entonces el dentista lo que sugiere es sáquese el diente y se deja el colmillo y ahí se le acomoda. Pero con el tiempo, los días pasan y entonces había que sacarlo y poner un implante. Y de verdad fue una hora de mucho sufrimiento, aunque usted está dormido, su boca, pero usted oye cómo están luchando y un doctor me agarraba acá y el otro jalaba y bueno. El vacilón comienza cuando la anestesia se va y usted siente un dolor horrible. Entonces me han dado unas pastillas muy fuertes para que le tome hasta el día lunes, de por lo menos unos 5 días para evitar el dolor. Así que 3 veces al día la pastilla, y usted no sentía nada. Y se me olvida, la tomo martes, miércoles, todo está bonito, pero dejo la pastilla a un lado y los dolores son horribles. Tomo la pastilla y se me quita. Y entonces entra la sospecha. Y llamo al dentista y le digo, oye, ¿me tiene que seguir doliendo los dientes? Y me dice, no, ya no tiene que dolerle. Y entonces, ¿por qué si dejo la pastilla me duele? Y dice, ay, ¿qué podrá hacer? Y me pongo a pensar y me doy cuenta que estoy adicto a la pastilla. Y si no la tomo, si mi cerebro no la recibe, pues entonces voy a tener un dolor insoportable. Y dije, bueno, no más pastilla, aquí se queda y aguantar el dolor. Fueron como 3 días de dolor que fueron bajando y la pastilla se quedó. Saben que hay millones de personas adictas a los medicamentos sin necesitarlos. Adictos a los opioides, ¿cómo es que se llaman? Cosas por el estilo. Así que quieren abandonar una adicción, pero no quieren enfrentar el dolor sin anestesia. ¿Entienden esto? Es que cuando soltamos algo, dejando a un lado los medicamentos, porque hay que tomarlos hasta donde se nos diga, la cuestión es la adicción. Hay una persona que sufría ansiedad, ataque de pánico, era como mi caso, pero esta persona siguió tomando los medicamentos para siempre. Y él cuenta que si sale sin las pastillas, automáticamente le dan un montón de cosas. Hay un momento en que ya no lo necesitas, pero tu cerebro, tu sistema te lo está pidiendo. Y vienen las situaciones secundarias y todas estas cosas. Pero mis hermanos, no es solamente con el dolor. Hay personas que están metidas en alguna situación que no deben estar, pero no se liberan de ahí, aunque saben que están haciendo mal por una razón. ¿Qué hago si dejo esto? ¿Qué hago si suelto aquello? En el momento que la persona abandona una adicción, cualquiera que sea, enfrenta el luto, porque tiene que despojarse de aquello. Algo a lo que ha estado adicto por años, de pronto el Señor viene y lo trata y dice, deja ese pecado, deja esa práctica, abandona aquello. Y aquella persona, los primeros días son terribles. Se dice que de 3 a 4 semanas la adicción pierde su fuerza
Y entonces comenzamos a sentirnos libres. Pero aguantar 3 semanas para esa persona que ha estado toda su vida mirando pornografía o haciendo un montón de cosas más, simplemente es algo doloroso. Porque en el momento de soltar empieza un luto. Su mente le dice, te hace falta algo, algo a lo que estabas acostumbrado y era parte de tu vida. Así que, mis hermanos, abandonar las adicciones es de valientes. Abandonar la vida pasada es de valientes. Pastor, ¿cómo dejo las malas palabras? Cuando me doy con el martillo, salen automáticamente. Están ahí pegadas, están ahí, están habituados. Pero comenzamos a cambiarla. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Quieren comenzar una nueva vida, que eso es lo que Dios nos ha llamado, pero le tienen miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué voy a hacer sin mis amigos? Hace poquito, un muchacho que amo mucho está acompañado de malos amigos, pandillas y cosas por el estilo. Salieron de un partido y 2 de ellos salieron antes. Él andaba con ellos 2, parte de la pandilla. Y en el camino los mataron a los 2. Y me dijo, si hubieran dado ahí, también a mí me matan. ¿Y qué lo hace estar ahí? Me dice, es que ni siquiera en la iglesia tengo esos amigos. Ellos son mi familia. Los necesito. Me siento valorado. Me hacen sentir bien. Me hacen sentir wow. Digo yo sé que es muy difícil, pero necesitas dejarlo. Necesitas ir a la iglesia. Necesitas congregarme. Nadie me saluda, nadie me vuelve a ver. A veces siento que es tan aburrido. A mí me gusta cuando me hablan sincero. Usted no tiene que venir a decir, pastor, qué tremenda iglesia, la mejor iglesia del mundo. No se lo creo. Aleluya, pero gracias. Es una linda iglesia. Denle un aplauso al Señor por la iglesia. Es la mejor iglesia del mundo, pero, y ese es el problema con él. Porque está abandonando el grupo donde se siente seguro. Y como le digo, ¿qué seguridad hay en un grupo que en cualquier momento usted muere? Pero vean lo increíble que es, lo difícil que es dejar la vida pasada. Dejar Egipto. ¿Por qué? Porque sigo extrañando las ollas de carne. Así que, mis hermanos, necesitamos saber que Cristo nos hizo libres. Y así, rápidamente, la libertad exterior no garantiza la libertad interior. Vivimos en un país libre, pero interiormente muchos son esclavos. Segunda verdad, no siempre hacemos el bien que queremos. Romanos capítulo 7, porque no hago el bien que quiero, decía el apóstol, sino el mal que no quiero, ese hago. Pablo está describiendo la vida antes del capítulo 8 de Romanos, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Se nos olvida la segunda parte, sino conforme al Espíritu de Dios. Así que no era que San Pablo tenía una vida liberal, no es eso, está presentándonos el hombre humano con sus luchas, el conflicto de una persona que conoce lo correcto, desea hacer lo correcto, pero descubre que existe dentro de ella una fuerza que lucha para que no haga lo correcto. Lo correcto es levantarme a orar, pero tengo mucha pereza, la pereza me domina, pastor. Sabe de la bendición que es leer la palabra, pero es que me duermo, pastor. Una vez Rocío tenía problemas para dormir y le dice el doctor, lea la Biblia. Lea la Biblia antes de dormir. ¡Qué tremendo! Así que, mis hermanos, o aquella persona dice, sé la bendición de congregarme, pero cada vez que voy a ver, digo yo, ay, qué lindo el partido. Por dicha, el partido de México soy a las 6 de la tarde, porque no sé si estuvieran todos aquí. O la serie, o descansar un rato, el perrito tan bonito, y le hace unas colas tan bonitas que, ay, no, yo me voy a quedar. Quiero hacer el bien, pero algo que me arrastra. Hay personas que dicen, quiero cambiar, pero vuelven a lo mismo.
Yo no voy a volver a reaccionar de esta manera, pero lo vuelven a hacer. Algunos dicen, esto será la última vez que lo haga, y lo vuelven a repetir. Y está la más famosa: mañana comienzo. Mañana comienzo. Mañana comienzo. Está la otra que dice, debo perdonar, voy a perdonar. Sí, voy a perdonar. O voy a controlar mis pensamientos. Sí, lo voy a hacer, pero ¿cuándo? No voy a tener miedo, no voy a tener miedo. Pero sigue el miedo. Entonces, mis hermanos, hay un conflicto que no nos permite ser libres, y se acaba de una manera: con mucho coraje, con mucho deseo de hacer lo que queramos hacer, y sobre todo con mucho sometimiento a Dios. Porque estas luchas nos gritan de todo lugar que necesitamos someternos a Dios y ver su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Necesitamos buscar a Dios con todo el corazón, recibir su fortaleza. La vida cristiana bien vivida es aquella que se vive bajo la gracia de Dios. Aleluya, donde ya no eres tú, es el Señor en ti. El Señor fluyendo dentro de ti, el Señor caminando en ti, el Señor hablando a través de ti, el Señor decidiendo a través de ti. ¿Cómo lo logro? En una comunión constante con Dios. Ya no es solamente una comunión de rodillas, nada más. Porque algunos dicen, no, pastor, yo oro sin cesar. Yo oro cuando estoy comiendo, yo oro cuando voy manejando, pero nunca se arrodillan. No está dedicando tiempo a la oración. Pero aparte del tiempo a la oración, también debo vivir con Dios. O sea, estoy delante de Dios, Dios está delante de mí, y por lo tanto voy a vivir en comunión con Él todos los días de mi vida. Necesitamos de Dios. Y así podríamos extender este mensaje de la libertad, pero podemos resumirlo en algo: Cristo está en nuestro corazón. Somos verdaderamente libres.